Nuestra comunidad, que a mí me place muchísimo, ¿verdad? Siempre que ella viene, ella tenía mucho que no venía, pero, dijo sí. Yo estaba dudosa, pero afortunadamente sé que tiene muchas ocupaciones y qué bueno que pudo venir a compartir esta noche con nosotros con un tema tan interesante. Con nosotros está una profesional de la conducta, la licenciada Judith Peña. Judith, me tenía botada. Mi amor, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que para mí es un placer estar aquí. Y tú sabes que, bueno, una vez se complica. Sí, no, a veces uno tiene muchas ocupaciones, todos podemos entender eso, pero al final uno siempre saca tiempo para las cosas que son importantes. Y yo creo que orientar a la población y llevar un poco de alivio, un poco también de orientación, es y de aliento, muy importante, sí, es así. Y este tema, a propósito de los hechos que han ocurrido durante la Semana Santa, una estela de casos lamentables, Judith, que han pasado. Mira, que yo estaba viendo el informe que emiten siempre a final de Semana Santa y las personas fallecidas, de hecho, aumentaron al año anterior. Claro, el año anterior estamos en pandemia, ¿verdad? Hay que considerar eso, pero si el país se ha visto envuelto en muchas pérdidas, en muchas situaciones difíciles. Venimos también de una pandemia donde muchas personas perdieron seres queridos, mucha gente de aquí, del pueblo, también fallecieron. O sea que hay como un sentir en la población, hay un proceso que estamos viviendo, un proceso de duelo. Y ese es el tema que quise que Judith nos explique la noche de hoy, para que a través de su alocución, ¿verdad?, nos pueda alentar, nos pueda alivianar, para que este proceso sea como más llevadero. Claro, Ani. Los procesos de duelo, lo primero que vamos a aclarar es que las personas, las personas entienden que solamente se viven procesos de duelo cuando alguien muere, y no es así. Los procesos de duelo se viven cuando hay una pérdida de cualquier tipo, cuando hay una pérdida de una relación, hay un proceso de duelo, cuando, por ejemplo, se te va el hijo a estudiar para la capital, tú con tu hijo 18 años ahí en la casa todo el tiempo, y de repente este muchachito se te va o esta niñita se te va, ahí se vive un proceso de duelo. Cuando tú te vas a mudar de un lugar que tú amas o que tú has estado mucho tiempo ahí, tú vives un proceso de duelo. Cualquier cosa que signifique alguna pérdida es un proceso de duelo. Entonces, ¿qué es el proceso de duelo? No es más que este proceso emocional que vive la persona cuando pierde algo y cuando tiene que adaptarse a una nueva situación. Eso es básicamente el proceso de duelo. El proceso de duelo, la teoría más aceptable, la teoría que normalmente trabajamos, dice que consta de 5 partes, 5 pasos. Que la vive la persona, ¿verdad? Sí, la vive exactamente. Todas las personas que pasan por un proceso de duelo, en mayor o menor proporción, con algunas son, dependiendo del tipo de duelo, más significativas o menos, más fuertes o menos. Entonces, podemos... Porque eso va a depender, ¿verdad?, de cada persona. Claro que sí, porque todos no tenemos las mismas herramientas para afrontar las situaciones. Entonces, va a depender de las personas. Los procesos de duelo también, especialmente para que se compliquen estos procesos, también va a depender de algunas cosas, como por ejemplo si es una persona depresiva, por ejemplo su crecimiento, cómo ha sido el crecimiento de esa persona, qué experiencias anteriores ha tenido, qué duelos anteriores ha vivido. Todo eso va a intervenir en el proceso. Inclusive, lo hace más largo, más corto. Claro, pero inclusive hay duelos, Ani, que se convierten en problemas transgeneracionales. O sea, que se pasan de una generación a otra, se convierte en un problema de generaciones, inclusive cuando no se trabajan, cuando se complican y no se trabajan, inclusive eso sucede. Mira. Claro. Pero una cosa, Judith, porque cuando tú me hablas de las etapas, que son 5, ¿verdad? Yo creo que tengo una imagen por ahí, a ver si Christopher nos ayuda. Estas etapas se viven así por orden, lo que quiero decir, esa es la pregunta, por orden, o puede ser que una persona
por ejemplo, me salte de una etapa a otra o vaya a la cuarta etapa y así, o tiene que ser una detrás de otra? Generalmente se viven en orden. Ese es como el parámetro que deben de llevar. Sí, cuando se te salta alguna etapa, se suele complicar la etapa del duelo. Cuando se salta, es posible que haya después una regresión. También incluso es posible, hay personas que saltan, por ejemplo, vamos a decir, tenemos la negación, el miedo, ¿verdad? El enojo, la negociación, la depresión, la resignación, ahí va mejorando, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya cuando pasa la etapa de la depresión es cuando ya se comienza a calmar la situación y la persona comienza a mejorar en cuanto a la aceptación que tiene del tema, en cuanto a su estilo de vida, que comienzan ya a hacer las cosas más normal. Normalmente ya se considera que más o menos este proceso debe durar más o menos un año, sería lo que se consideraría más o menos lo normal. Obviamente hay cosas que se pueden tratar antes porque le hacen mucho daño a la persona, hacen que esa persona no lleve su estilo de vida normal. Cuando esto pasa, cuando esas cosas afectan, entonces se trabaja antes, pero lo normal es que el proceso de duelo que se lleva de una forma adecuada dure más o menos un año. Y una persona entonces, Judy, que después del año no ha superado el proceso de lo que debería hacer o siente los mismos síntomas o ¿cómo te digo? Porque puede ser, de repente yo pensando, ¿verdad? Puede ser que no haya superado el duelo, pero ya él pasó por todas las etapas, ¿verdad? ¿Se puede dar ese caso? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, yo te entiendo. Lo lógico es que si pasó todas las etapas de una forma adecuada, si lo hizo de una forma adecuada, ya se supone que es un proceso superado. Pero si no ha pasado todas las etapas de una forma adecuada, o sea, si se ha quedado estancado en alguna etapa, o si hay alguna etapa que no se ha saneado completamente, entonces hay que hacer un trabajo psicológico con esa persona. Las personas, Andy, a veces le tienen mucho temor al tema de la psicología, al tema de los psicólogos, y dicen, ¿eso es para locos? Señores, la psicología no es para locos. Así mismo como usted a veces tiene un dolor de cabeza, que no es un tema, por ejemplo, terminal, pero usted tiene un dolor de cabeza constante que no le permite hacer su vida normal. Así mismo en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras emociones, a veces tenemos cosas que no podemos manejar, que no sabemos cómo solucionar o cómo salir de ellas. Y yendo a una consulta psicológica, o sea, tú fácilmente encuentras herramientas, el profesional te va a dar herramientas para tú manejar tu duelo, tu dolor, tus emociones en el sentido general y para tú enfrentar la vida de una manera diferente. Pero una cosa, Judy, porque, oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay, como tú decías, hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Que no solamente se claro. pasa por un duelo cuando hay la muerte de un familiar. Aunque ese es el duelo más fuerte. El de la muerte de un ser querido, y después le sigue el de la ruptura de relaciones. Y obviamente todo lo demás son duelos, pero en cuanto a intensidad de las emociones, esas son las dos más significativas. Pero ¿cómo tú, por ejemplo, como profesional de la conducta, cómo tú orientarías a una persona que esté pasando por un momento de duelo así, de un familiar muy, muy cercano? Te lo digo porque a veces uno, cuando va a dar las condolencias, cuando uno va a cumplir, uno ni le salen las palabras. Uno no le salen las palabras adecuadas para decirle a esa madre que está pasando por un proceso de pérdida, o a ese hijo que se le acaba de fallecer su madre. ¿Qué uno le dice? ¿Qué palabra de consejo uno utiliza que pueda calmar ese dolor? Mira, Ani, hay una situación y es que no sabemos, nosotros no nos enseñan a aceptar el dolor. Mira, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el llanto, son partes normales de la vida, igual que la sonrisa, igual que la felicidad, ¿entiendes? Igual que la ira y que la rabia, que son cosas que todo el mundo siente, la tristeza también. ¿Qué pasa con las personas en su mayoría, pero especialmente con nosotros los dominicanos? No aceptamos el tema del dolor, no sabemos manejarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos? Queremos decir algo que evite el dolor al otro y no hay nada que evite el dolor, y de hecho
lo más recomendable y lo más sano para que una persona salga rápido de su tema de duelo y de condolencia es precisamente sentir ese dolor, vivirlo y dejar que esa persona lo exprese. Las personas que no expresan su dolor normalmente tienen atascos en su proceso de duelo y se le complica porque no le permiten sacar ese dolor. La única manera de sacar el dolor es expresándolo, llorando, permitiéndole si es necesario hablar. Cuando uno va a dar unas condolencias, realmente no es necesario decir nada. No. Y uno siempre quiere decir. Porque nada de lo que tú digas va a hacer que esa persona se sienta mejor. Absolutamente nada. O sea, lo más adecuado es: estoy aquí para lo que me necesites. Estoy aquí para lo que me necesites. Eso es suficiente. No se necesita más nada. Estoy aquí para lo que me necesites, para lo que sea que me necesites. Ya sea escuchar. Muchas veces las personas quieren que lo escuchen sin que le digan nada, sin que le digan cálmate, sin que le digan nada. Simplemente. De hecho, Judith, cuando uno dice eso, cuando uno expresa eso, la persona se agita más. Claro que sí, porque entonces tú estás haciendo que esa persona tenga que reprimir ese sentimiento. Y eso es como tú has visto una Coca-Cola, cuando tú la bates así, sí, que cuando tú le vas a abrir y si tú abriste, eso así mismo, eso es lo mismo. Óyeme, no hay una comparación más efectiva para eso. Si tú reprimes un sentimiento como el de la tristeza, en algún momento eso va a hacer que tú explotes literalmente, de alguna forma. Entonces, eso no se debe decir, que ya cálmate, acéptalo, jamás. Eso lleva su proceso y la persona va a llegar hasta ese proceso. Ahora, hay duelos que se complican, ¿verdad? ¿Cuándo podemos saber que un duelo está complicado? ¿Cómo podemos identificar que un duelo ya necesita el acompañamiento de un profesional? Bueno, hay cosas que le dicen a uno que se necesita un profesional. Cuando, por ejemplo, una persona recurre al alcohol o a las drogas para evitar afrontar sus sentimientos, ya le dice a usted que se necesita el apoyo de un profesional. Cuando una persona está pasando por un proceso de depresión que le impide hacer sus labores diarias, que le impide, por ejemplo, ir al trabajo, que le impide hacer las cosas normales que tiene que hacer en el día, atender, por ejemplo, sus hijos, qué sé yo, las cosas que tiene que hacer, su rutina diaria, ya eso le dice a usted que ese duelo necesita un acompañamiento. Obviamente no estoy hablando del primer mes, en este ítem que estoy mencionando, no estoy hablando del primer mes, porque, o sea, no estoy hablando del segundo mes, exactamente, pero después que una persona ya tiene 7 meses, 6 meses y no puede hacer las cosas normales que hace, bueno, pues ya necesita cierto acompañamiento. Si pasó un año, bueno, pues aún más. ¿Qué otra cosa también te dice? Hay personas que comienzan a tener también delirios. O sea, cuando hay duelos que se complican bastante, hay cosas también que preceden a esto. Algunas personas, por ejemplo, con situaciones anteriores de depresión, de ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay personas que comienzan a tener delirios, a decir que se van a juntar con su ser querido. Hay personas que comienzan a tener intentos de suicidio. Y ahí tiene que buscar ayuda, pero ya, rápido. Exactamente, sí, inmediatamente. Y hay personas incluso que comienzan a tener intentos de suicidio pasivo también, que hay que tomarlo en cuenta, que son personas que dejan, por ejemplo, de comer, son personas que hacen cosas en detrimento de su propia vida, con la esperanza de poder juntarse por ejemplo, con su ser querido, o en algunos casos, por ejemplo, con su relación anterior, comienzan a hacerse daño ellos mismos para recuperar esa relación y así por el estilo. Esas cosas son como las que deben de levantar la alarma y le dicen a usted, hay que ya buscar la ayuda profesional para esta persona. El acompañamiento y el apoyo de la familia también es imprescindible, es imprescindible. Los primeros días después de un duelo grave, como por ejemplo la muerte de un familiar, es imprescindible que haya familiares, porque usted sabe que incluso, o sea, el cuerpo no está de ánimo para usted hacer las cosas porque está angustiado, está completamente aletargado. Entonces es necesario el apoyo de los familiares, el acompañamiento, y que también esa persona se sienta la solidaridad de los demás, que sienta que él puede expresar su tristeza, que
que tiene a alguien ahí para desahogar todo eso que tiene dentro, ¿sabes? Que no es como que, bueno, tengo que reprimirme porque mi familia está aquí, pero yo no puedo llorar porque imagínate. Sí, no, sí. eso jamás. Expresarse. Pero es muy importante el apoyo de la familia. Además, también, cuando hay situaciones similares, por ejemplo, tú y yo somos hermanas y perdemos un hermano o una mamá, nosotras nos podemos acompañar muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos sentimientos, más o menos, o sea, nos comprendemos. Nos comprendemos, aunque cada persona vive las cosas de una manera diferente, pero se comprenden las emociones y se acompañan. Exacto, y están pasando por una situación, ¿verdad? Claro, que las afecta similar, a las dos. Claro. Judy, este es un tema interesante, como yo les decía, porque no se nos enseña, ¿verdad?, que el dolor es parte de la vida y uno no quiere pasar por eso. Realmente, no, honestamente no. Nadie quiere pasar por una situación de una pérdida de un ser querido y no nos preparamos tampoco para eso y se nos hace difícil canalizar este tipo de situación. Pero si usted llega en un momento de su vida que usted no puede superar este tipo de dolor, pues busque ayuda. Eso es lo más importante que usted puede hacer. Busque ayuda de un profesional. Bien como decía Judith, los psicólogos no son para los locos. Los psicólogos les sirven de acompañamiento, de orientadores, de ayudadores, de guía para mejorar su situación de salud mental. Judy, gracias. Gracias por venir. Gracias a ti, Agni, por invitarme. Para mí es un verdadero placer. Yo a veces duro mucho porque tengo cosas que me lo impiden, pero no porque no quiero venir. Yo estoy siempre encantada de venir aquí. Siempre tienes que venir porque tenemos que poner ese segmento. Ah, perfecto, sí. Yo con gusto. Te quiero, Judy, te yo quiero. también, mi amor.